Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Augusto González Jiménez. Soy estudiante de agronomía y vamos a explicar el proceso del ciclo del nitrógeno. Entonces, vamos a ampliar acá un poquito. Listo. El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el elemento más abundante que hay sobre la Tierra, en el aire, digámoslo así. El nitrógeno atmosférico o nitrógeno molecular o N2 se encuentra en el ambiente en un 78%. Hay tres ciclos, digámoslo así. El ciclo de nitrógeno es un ciclo gaseoso. Puede haber ciclos sedimentarios, que es para el fósforo, el azufre, y hay un ciclo mixto que es para el agua. Dentro de los ciclos gaseosos está el ciclo del nitrógeno, del carbono y del oxígeno. Entonces vamos a hablar en el día de hoy sobre el ciclo del nitrógeno. Entonces el nitrógeno se encuentra en la atmósfera, se encuentra en el aire en forma de nitrógeno molecular o nitrógeno atmosférico, N2. Este nitrógeno debe pasar es un ciclo, bueno, aparte de eso es un ciclo biogeoquímico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una relación entre seres vivos y la Tierra. O sea, es un movimiento de minerales entre los seres vivos y la Tierra. O a los seres vivos y el ambiente, como mejor. Entonces, el proceso del ciclo de nitrógeno tiene 4 etapas. Una es la etapa de fijación, la otra es la etapa de amonificación, la tercera es la etapa de nitrificación y la cuarta es la etapa de desnitrificación. Entonces, ¿en qué consiste la etapa de fijación? Entonces, la fijación es cuando este nitrógeno atmosférico se fija al suelo. ¿Cómo se fija al suelo? Por medio de bacterias como la Frankia, la Clostridium, Azotobacter, Anabaena, la Nosto y las bacterias púrpuras. Entonces, estas bacterias toman ese nitrógeno que está en el ambiente, en el medio ambiente, y lo fijan al suelo, convirtiendo ese nitrógeno en amonio. Entonces, esa es una forma como se fija el nitrógeno al suelo, en forma de amonio por esta clase de bacterias. La segunda etapa es la de amonificación. Entonces, la amonificación consiste en que los animales, los seres vivos, por ejemplo acá, el ganado come hierba, pasto, los eh, animales salvajes comen pasto, se alimentan de pasto y los carnívoros se alimentan de estos animales salvajes. Este proceso, o sea, ellos al comer pasto, ellos van a orinar, van a excretar heces y los carnívoros se van a comer estos animales, entonces es una forma de que ese nitrógeno tenga movimiento dentro de los seres vivos. Por eso pues se dice que nosotros los seres humanos no deberíamos comer carne, ¿no? Porque nosotros el nitrógeno sirve para formar proteínas. Y si nosotros comemos solo verduras que contienen nitrógeno, ahí estamos formando nuestras proteínas. Pero es un tema complejo de entender. Centrémonos entonces un poco acá en esto entonces. Entonces el nitrógeno, el proceso de amonificación es cuando esas heces, esas orinas o esos cadáveres, cuando estos animales mueren o parte de ellos quedan ahí por la naturaleza, esos cadáveres empiezan a descomponer y por su proceso de putrefacción o de amonificación van a fijarse nuevamente al suelo en forma de amonio. Entonces acá queda fijación por medio de bacterias y por medio de la amonificación o putrefacción. La tercera etapa es la nitrificación. Entonces, esta nitrificación tiene dos etapas más, o dos divisiones, que una es la etapa de nitritación y la otra es la etapa de nitratación. Entonces, este amonio, por medio de bacterias como las nitrosomonas, nitrosococcus, nitrosóspiras, o sea, las bacterias de nitros, ellas convierten este amonio en nitritos. Y eso por eso se llama la etapa de nitritación, es cuando el amonio, por medio de bacterias,
pasa a formar o a hacer nitritos. Y estos nitritos, por medio de las bacterias Nitrosobacter, pasan a ser nitratos. Y por eso ahí está la otra etapa que se llama nitratación. Entonces, el proceso de nitrificación se divide en etapa de nitritación y etapa de nitratación. De nitritación para volverse nitritos y de nitratación para que esos nitritos se vuelvan nitratos por medio de las bacterias Nitrosobacter. ¿Qué pasa con estos nitratos? Estos nitratos es la forma como las plantas los pueden asimilar. Entonces las plantas asimilan este nitrato, este nitrógeno en forma de nitrato, por medio de sus raíces. Y es como la forma como lo fijan acá en sus estructuras. ¿Para qué va a servir la estructura? Para formar las cadenas, para formar la fotosíntesis, ¿sí? Para formar la clorofila. Estos nitritos, estos nitratos, si las plantas no los asimilan, vuelven y se transforman en nitritos. Y esos nitritos, por efectos de las bacterias Pseudomonas, Thiobacillum, desnitrifican, se degradan y vuelven a la atmósfera. Vuelven acá a la atmósfera en forma otra vez de nitrógeno atmosférico para que continúe su ciclo. Una parte que se me olvidó dentro del proceso de la fijación es que hay unas plantas que se llaman leguminosas. Ellas en sus raíces tienen una simbiosis con los rhizobium, y esos rhizobios hacen de que este nitrógeno atmosférico pueda ser absorbido por estas leguminosas de forma más fácil. Y otra parte es fijado al suelo en forma de amonio. Entonces demos cuenta que el nitrógeno es un mineral muy importante dentro del ciclo de los animales, de la naturaleza y de los seres humanos. Les agradezco mucho por su atención, espero les haya servido esta explicación. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Licenciada Ortiz Hernández, soy estudiante de agronomía y pertenezco al CEA de Bucaramanga. A continuación estaré mostrando el ciclo de nitrógeno para el trabajo de microbiología. Bueno, a continuación se puede ver una imagen de un dibujo que realicé sobre el ciclo de nitrógeno. Podemos observar en la parte de abajo las bacterias. Entonces, en el suelo existen bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. ¿Qué es nitrógeno atmosférico? Es un compuesto nitrogenado, el cual es muy aprovechado por las plantas. ¿Listo? Estas bacterias forman compuestos inorgánicos como el amoníaco y nitrato, que pueden ser utilizados directamente por las plantas. ¿Qué es amoníaco? Es un gas compuesto por nitrógeno e hidrógeno y lo producen las plantas. Y el nitrato puede producirse en el entorno natural por la descomposición, un ejemplo de proteínas. El resto de los seres vivos incorporan nitrógeno a través de las cadenas tróficas, o sea, las cadenas alimenticias. Y los restos nitrogenados que excretan los seres vivos como la urea y los organismos muertos pueden ser de nuevo utilizados por las plantas. ¿Dónde encontramos la urea? La encontramos en la orina, en el excremento, en el sudor de los seres vivos. Y los organismos muertos, pues como su palabra lo dice, es todo aquello que ya cumplió su ciclo, que ya ha muerto y queda la primera capa del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Las otras bacterias del suelo, las desnitrificantes, devuelven el nitrógeno a la atmósfera. Entonces, como su palabra lo dice, desnitrificante, estas bacterias nitrifican todo lo que cae al suelo, hacen su procedimiento y todo ese nitrógeno vuelve otra vez a la atmósfera y vuelve todo su ciclo de nitrógeno. Muchas gracias por su atención.
Saludos, mi nombre es Alpeba, estudiante de agronomía. Hoy voy a exponer el ciclo de nitrógeno referente a la tarea 2. El ciclo de nitrógeno por la reacción Redox pasa de ser nitrógeno a nitrito, después es a óxido nitroso, después se forma, nuevamente es emitido a la atmósfera para ser nuevamente disperso en el ambiente. Bueno, voy a poner el ciclo de nitrógeno mediante la nitrogenasa. El 78% del nitrógeno está disponible en la atmósfera, que gracias a la lluvia se concentra en el suelo y con la ayuda de la actividad microbiana de plantas y bacterias se fija al suelo para que los demás microorganismos puedan convertir el nitrógeno en urea, que después la urea va a ser sintetizada por la planta como una fuente de nutrientes para su reproducción. Bueno, ¿en qué consiste el ciclo de nitrógeno? Empieza todo con la actividad microbiana, que es por medio de la nitrogenasa reductora, que en ella se produce ATP, que más adelante que por el intercambio de electrones por la nitrogenasa se tiene piruvato. El piruvato son lo que es lo que ya le producen la descomposición de las bacterias, que le permite a las plantas su asimilitud. Después sigue la destilogenasa, que es la famosa desnitrificación, donde el amoníaco y el nitrógeno nuevamente emitido a la atmósfera para continuar su ciclo. Que después aquí vemos que está el metano y el nitrógeno, que se emite a la atmósfera, y por medio de la reacción Redox es nitrógeno pasa a ser nitritos, después de ser nitritos pasa a ser óxido nitroso, después pasa a ser urea, que lo que le permite a las plantas su similitud. Esta imagen fue tomada de mandinga, que es la fijación biológica de nitrógeno por medio de la nitrogenasa, y estas son las referencias bibliográficas que utilicé. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Yasmín Pedrosa Rodríguez, pertenezco al CEAT Bucaramanga, al programa de agronomía, y en mi curso de microbiología voy a hablar acerca de la fijación biológica del nitrógeno. Pues para ello hablamos del ciclo del nitrógeno, el cual es gaseoso, y este ciclo se convierte en 4 partes, como lo es la fijación, la monificación, la nitrificación y la desnitrificación. El aire está compuesto por el 78% de nitrógeno, el cual no puede ser captado por las plantas directamente, por lo tanto tiene que cumplir un ciclo. Y en esa primera parte, para el cumplimiento de este ciclo, tenemos la fijación, el cual fija el nitrógeno al suelo en forma de amonio a través de las bacterias Frankian, Clostridium, Anabaena, Arotobacter, Noson y las bacterias púrpuras. Pero también tenemos otra bacteria, como es la Rhizobium, que fija el nitrógeno a través de las plantas leguminosas por sus raíces, o también puede ser fijado en forma de amonio al suelo por esta bacteria. Otra de las etapas de esta fijación de nitrógeno es la etapa de nitrificación,
está compuesta en dos, que son los nitritos a través de la nitratación y los nitratos a través de la nitratación. Entonces, en los nitritos el amonio es fijado por medio de las bacterias nitrosomas, nitrosospira o nitrosuscoccus. Y a través de los nitratos pueden ser a través de las plantas que los pueden captar o las que no se aprovechan. Encontramos la desnitrificación y también puede ser a través de estas bacterias, como no es aprovechado, a través de las bacterias Pseudomonas o Thiobacillus, libera el nitrógeno y nuevamente sale como nitrógeno atmosférico. Pero como les decía, en forma de nitratos es captado por las plantas. Estas plantas son consumidas por animales herbívoros. Ellos consumen las plantas y captan el nitrógeno que estas plantas contienen. Continuando con el ciclo de la vida, pues estos animales son consumidos por animales carnívoros y estos animales carnívoros captan el nitrógeno que contienen los herbívoros, los cuales lo fijan este nitrógeno y a través de las heces, de los excrementos, en este caso de la orina, que es el que más contiene amonio, lo fijan, es fijado. Otra forma puede ser también cuando estos animales mueren, pues estos sufren el proceso de descomposición de estos cadáveres a través de la amonificación y vuelve nuevamente a convertirse en amonio. Entonces, pues este es el proceso o el ciclo del nitrógeno, pero también podemos hablar del ciclo redox. Entonces, el ciclo redox, en esta gráfica podemos apreciar que en el ciclo del nitrógeno se presenta en dos formas, en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. En ambos casos hay fijación del nitrógeno. Solo se puede hacer a través de las bacterias y de algunas arqueas. Tanto las plantas como los animales no lo pueden captar directamente. La mayoría de los microorganismos trabajan en presencia de oxígeno. Hay una enzima que es la dinitrogenasa que es sensible a la presencia de oxígeno y ella nos sirve para la fijación del nitrógeno. Este amonio, por medio de un proceso de oxidación, aquí podemos verlo, este proceso de oxidación se nos da al proceso de nitrificación, el cual se hace en dos partes, por decirlo así, a través de nitritos o a través de nitratos. Entonces, a través de estos nitratos, pues tenemos la asimilación o captan nitrógeno puede ser a través de los microorganismos o también a través de algunas plantas que están formadas por moléculas que requieren nitrógeno como proteínas. Aquí tenemos el grupo de proteínas o como los ácidos nucleicos. Estas proteínas pues pueden ser devueltas en forma de amonio a través del proceso de amonificación, como lo vemos acá. También estos nitratos, por un proceso de reducción, debido a la ausencia de oxígeno, pues conforman los nitritos. Estos nitritos pues se pueden transformar en nitrógeno, en nitrógeno atmosférico a través de la reducción, como lo podemos ver aquí en la línea verde, y vuelve nuevamente a nitrógeno atmosférico. Pero hay otro paso que es el nitrógeno puede convertirse en óxido nitroso antes de volver nuevamente a nitrógeno atmosférico. Y a través de este proceso, pues a través del proceso ANAMOX, que se llama este proceso que podemos observar acá en esta parte. Y pues con esto tenemos que es el proceso de desnitrificación, el cual en agricultura pues es perjudicial para las plantas. Entonces aquí pues esto es como la parte del ciclo redox, también que hace parte del ciclo del nitrógeno o de la fijación biológica del nitrógeno.
Y para finalizar, quiero compartir la bibliografía en la cual obtuvimos la información acerca de la fijación biológica del nitrógeno, como lo es el ciclo del nitrógeno y el ciclo Redox, donde todo el grupo tomó esta información. Muchas gracias, buenas noches.